Quiero confesarles que esta entrevista me hace muchísima ilusión porque llevo muchísimos años queriendo tenerla, décadas diría yo. Para una empresa, y ya vamos a empezar mal porque los de marketing de Dormitorium me van a matar, ellos todos siempre buscando la mejor etiqueta y el mejor eslogan, y voy a poner uno sin pensarlo casi, pero para una empresa que practica el humanismo activo, como creo que hace Dormitorium, estar con un icono de la lucha de derechos en nuestro país es todo un placer. Y para mí, estar enfrente de ella lo es más. No necesita presentación nuestra siguiente invitada, pero por si hiciera falta, en un solo minuto vamos a resumir quién es Carla Antonelli. La de Carla Antonelli, activista y defensora de los derechos del colectivo trans, es una historia de supervivencia, lucha y coraje. A finales de los 70, con 17 años, rompió la relación con su familia. Se dio cuenta de que era imposible poder vivir su identidad y desarrollarse en el pueblo. Después, llegó a Madrid, donde a las personas del colectivo LGTBI se las seguía deteniendo por cosas como el escándalo público, vigentes hasta el 87. Pero llegaron tiempos mejores, aunque la lucha no cesaba. El activismo colectivo fue necesario para entrar dentro de las instituciones y poder hablar directamente, y en 2011 se convirtió en la primera diputada trans por el PSOE. Todo lo que ha hecho a lo largo de su vida ha construido a la mujer que es hoy. Ella lo explica como un ejercicio de resiliencia innata, convertir las adversidades en algo positivo y aprender grandes lecciones de lo negativo. Ahora, con 60 años, reconoce que toda su lucha ha merecido la pena y que la victoria del colectivo LGTBI es el haber sobrevivido. Carla Antonelli, ¿qué tal? Bueno, Gonzalo, lo de décadas me ha llegado al alma, ¿eh? Sí, es verdad, hablábamos antes de empezar la entrevista, que pues sí, llevo toda la vida siguiéndote, como creo que muchísima gente a la que ha fascinado siempre esa capacidad de resiliencia, esa palabra que está tan de moda y que probablemente cuando tú empezaste ni conocíamos, pero que ha sido un denominador común de todas tus luchas, ¿no? Sobre la resiliencia te voy a decir algo. La resiliencia, evidentemente, yo con 17 años, cuando salí de mi casa, cuando me fui de mi casa de Weimar, ni tan siquiera sabía que existía. De hecho, no sabía que existía durante muchísimos años. Y me acuerdo además el momento que yo me enteré que existía la resiliencia y resulta que ya existía y yo pensando que la había inventado. Y fue el primer AVE que cogí de Madrid a Barcelona, que era después de que hubo un AVE ya no cogí un avión nunca más. Y leí un reportaje sobre la resiliencia, que se había hecho un estudio en India con un grupo de personas que parecían que estaban ya predestinadas de antemano por el sistema de castas que hay allí a fracasar en su vida, ¿no? A tener vidas cortas y bastante convulsas. ¿Y cuáles habían sido los secretos, no? Lo de convertir lo negativo en positivo sistemáticamente, es como si apretaras un botón automático. Y es al final, digamos, un acto reflejo que hace tu propio cerebro para salir de las situaciones que a veces son auténticos mundos, yo diría que casi universos, ¿no? Y sí es verdad que echando la vista atrás, ha habido momentos en mi vida que han sido bastante, digamos, dramáticos. ¿Y cómo resuelves esa situación y sacas de lo negativo algo incluso positivo? Y sistemáticamente, claro, caerte y volverte a levantar. Carla es una canaria universal y una de las primeras preguntas que tengo que hacerte tiene mucho que ver con otro canario universal. Preguntaría, ¿qué es lo que haces tú allí, una gaviota en Madrid? Con 17 años te fuiste a la capital de España y me imagino que todos los condicionantes que te envolvían fueron no duros, durísimos, cada uno de ellos. Sí, yo diría que nada más llegar a Madrid pasé más hambre incluso que la que pasé cuando aterricé en Las Palmas en el Parque Santa Catalina. Fueron días bastante duros, pero al final haciéndote un hueco. Yo diría que hasta 3 o 4 días sin comer. ¿Por qué te vas a base Madrid? De agua. Porque en aquellos momentos, año 1979, que es cuando ya me voy para Madrid,
Madrid era la capital del Estado, Madrid era como donde estaban y existían todas las posibilidades de trabajo, de todo, y yo tenía en mente, yo había estudiado arte dramático aquí en el Conservatorio de Música y Arte Dramático de Santa Cruz de Tenerife, y entonces yo quería forjar una carrera. Además, las posibilidades que teníamos las personas trans en aquellos años, en aquellos momentos, o era en la esquina o era el espectáculo. Afortunadamente, yo desde antes ya me llamaban la atención. Y bueno, allí conseguí un representante, conseguí resituarme y grabé películas a principios de los 80 con Vizcaíno Casas, Hijo de Papá, Pepe no me des tormento, con Emilio Gutiérrez Cava, José Luis Varela. Hice todos los pinitos posibles, pero siempre desde un activismo, por supuesto. Lo de ahora está de moda, por cierto, por algunos libros que se han editado y que son bestseller y algunas referencias de personas conocidas que han llegado a la cúspide de la fama, del éxito y han caído en el olvido, y eso les ha pasado factura a nivel psicológico. En tu caso, y vuelvo otra vez a la palabra resiliencia, fuiste una persona que tomaste un protagonismo bestial en los años 80, que lo vuelves a tomar a finales de los 90 y que vuelves a irrumpir también en 2010-2012 en la escena mediática. Es decir, permanentemente ha sido una subida y una bajada de exposición, pero no solo de exposición, sino también supongo de aceptación y de éxito social. Camino revienta, que decía el Lute, ¿no? Que al final es o tiras para adelante o te quedas atrás. ¿Cómo se afronta, después de ser una persona muy conocida, muy deseada, incluso diría, una persona que es referente social, cómo se afronta luego el salir a comprar el pan y que nadie te conozca? O que por lo menos no tengas el reconocimiento que tuviste meses atrás, años atrás. Yo es que en mi vida, te lo voy a decir sinceramente, Gonzalo, o sea, incluso en los mayores momentos de mayores picos, o sea, yo vivo un momento y al día siguiente ya estoy en otra cosa. Yo no me quedo atrapada en el pasado, en los éxitos del ayer, porque si no al final te terminas idiotizando completamente. Yo he vivido momentos increíbles. Yo he visto el Teatro Romano de Mérida lleno a reventar, la obra más vista, con Lisístrata, con Paco de León, con Paco León, perdón. Y claro, si yo me quedo atrapada en ese momento, o en el momento de las pirámides de Weimar, cuando se proyecta el documental del viaje de Carla, es que al final, o el momento que digo sí prometo y me convierto en la primera mujer trans diputada de este país, pues al final eso te limitaría el seguir avanzando, el seguir mirando hacia adelante. Yo no soy una persona tampoco que vaya por la calle y me conozca a todo el mundo. Eso sí sucedió con la serie de televisión El síndrome de Ulises de Antena 3. Es verdad que cuando estás en una serie de televisión y estás 3 temporadas, además líder de audiencia esa serie, y vas hasta los grandes almacenes y te paraban. Yo me acuerdo por donde vivía, por la Glorieta de Embajadores, de ir con un amigo y salir todas las niñas del instituto y corear el nombre mío en la serie, Gloria, Gloria. Y me decía el mío, que te están llamando. Y digo, no, yo me llamo Carla, yo no me llamo Gloria. Bueno, pero de todas formas te vas muy lejos, porque sin ir más lejos también, tu fotografía, una de las fotografías icónicas tuyas con esas piernas que tú tienes en las portadas de una revista o en las portadas de los cartapacios de jóvenes estudiantes, bueno, fue algo que sucedió en este país. Algo que sucedió que yo no sabía ni que logré imaginarme ninguna vez, hasta que una vez sí vi un chico que dice, es que yo llevaba en la carpeta que llevaba al instituto una foto tuya. Y yo te dije antes de empezar la entrevista que recordaba perfectamente esa foto. Recordabas la foto, sí, sí, ¿no? Sí, sí. A ver, eso ni se te pasa por la cabeza, pero es justamente la medida que te estaba diciendo. O sea, no te puedes quedar atrapada en todos esos momentos que han sido increíbles, porque si no al final te impiden avanzar y mirar hacia adelante. Es verdad que llegan ciertos momentos en la vida de que tienes bajones, que tienes subidas, pero al final el saber de tu propia existencia, el que estés ahí,
el que haya una conciencia a lo mejor colectiva de que tú has estado desde los años 80 hasta el 2022, ya que estamos aquí, no es otra cosa sino precisamente de subidas y bajadas. Nada puede permanecer por una cuestión de física ya, si quieres, de la ley de la gravedad, continuamente en la cresta de la ola, porque además tampoco es bueno ni es positivo que estés continuamente expuesta ahí arriba, porque todo lo que se expone mucho pues se quema, como las alas de este que intentó volar, ¿no? Probablemente todos recordamos y recordemos y tengamos presente la parte de la intelectualidad de Carla Antonelli, pero ahí me gustaría, y creo que este es el momento, de preguntarte si viviste en la capital de España esa marginalidad de la que hablabas al principio, atribuida a aquellos primeros años de el fenómeno de un transexual que en este país no tenía otra opción, efectivamente, como decías, más que la esquina o la prostitución o el dedicarse al mundo del artisteo, que también en algunas esferas ese mundo del artisteo no dejaba de ser también, digamos, en los bajos fondos de la capital de España, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que a veces las memorias son muy frágiles. Vivíamos de prestado. Y cuando digo vivíamos de prestado, es que vivíamos de prestado. Yo me voy de mi casa en el año 77, donde en este país está en vigor todavía una ley de peligrosidad y rehabilitación social. Querido. Donde nos podían encarcelar, nos encarcelaban de hecho, nos llevaban a comisaría o nos reventaban a hostia limpia en comisaría. Y luego te decían, ahora denúnciame, maricón. Eso está en vigor hasta el año 1979, es una falacia absolutamente que en España se despenalice la homosexualidad, que decían, esa LGTBI en el 79. Se despenalizó eso dentro de la ley de peligrosidad social, pero había otra figura que era el escándalo público. Y eso estuvo en vigor hasta el año 1988. Y especialmente carne de cañón las personas trans. En la Castellana, personas que trabajaban en situación de prostitución, detenían y llevaban a la cárcel de Carabanchel a las mujeres trans. En la otra acera que estaban las mujeres no trans no eran... Estamos hablando ya con un gobierno socialista. Estamos hablando ya en 1988, claro. Felipe González gobernando. Claro, pero y no se legisló tampoco el matrimonio igualitario, ni la ley de identidad de género, ni ninguna otra. Pero esto quizás parece algo más básico, ¿no? Digamos un primer peldaño que tampoco se dio en aquel momento. Es que intentar pensar como pensamos con la mentalidad del año 2022 o 2021... Es injusto incluso. Que es, no solo imposible, sino injusto. Lo que sucedió hace 44 años, 43 o 40, es absurdo, porque sí, no tiene ni pie ni cabeza. Tú piensas que hasta el año 1983 las personas trans, por hacer una cirugía genital, también íbamos a la cárcel, porque estaba considerado un delito de mutilación de genitales. Entonces no es hasta el 88 donde oficialmente, digamos, se dejó de perseguir a las personas LGTBI en general en este país. Fue un caso notorio, 2 lesbianas que estaban en Sol y iban de la mano, fueron detenidas y les pegaron una paliza en comisaría. Pero esa ley se deroga no precisamente por personas LGTBI, sino por una pareja que estaban en un pub en Cáceres, fueron detenidos por la Guardia Civil porque se estaban metiendo mano y les aplicaron la ley de la figura del escándalo público. Y el chico, 2 semanas después, ante esa vergüenza, terminó suicidándose. Entonces eso creó una alarma social que hizo que se derogara en marzo del 88 el escándalo público. Pero como te repito, las personas trans fuimos especialmente carne de cañón. ¿Cómo avanzas ante todo eso? Yo siempre lo he dicho, con un pie en la legalidad y otro pie en la ilegalidad. Porque aprendes a vivir y a convivir con estas situaciones. Parece chocante, ¿no? De hecho, hasta a mí me crea angustia si tú ahora mismo me dices que hay una posibilidad de hacer un viaje en el tiempo. Vamos a suponer que hemos descubierto eso, y yo puedo viajar incluso volver hacia atrás, que dice la física que no puede ser, que se adelanta a lo mejor, y tú me plantas en el año 77 en el Parque Santa Catalina y yo, no es que me tiemblen las piernas, a lo mejor es que me caigo de la flojera que me entra. Pero si tú naces, te crías en todo un entorno que es hostil, tú aprendes, digamos, que a sortear todas esas situaciones que se te van presentando. Lo que sí yo tuve claro siempre, precisamente en aquella esquina de aquel parque, es que mi futuro no podía ser ese.
donde además en un periódico de allí, de Las Palmas, me llamaba, hay una noticia de agosto del 77, perdón, 13 de agosto, donde dice Carla travesti politizado. Dice que votará siempre el Partido Socialista porque era quien defendía mejor los derechos. Decía hace 44 años. O sea, era que había ya una resistencia a lo que parecía que íbamos a estar predestinadas para toda la vida. Porque tú veías compañeras a los 30 años que parecía que les había pasado un tren por encima y que parecía que tenían 60 años. Yeah. Y aún así, tú tiras para adelante. Esto viene muy bien para esta gente ahora que está tan de moda cuestionar, negacionar, válgame la palabra, a las personas trans, como si esto fuese un capricho, como si esto fuese una moda. Maldito capricho donde todavía hay países en el mundo donde nos cuelgan o donde nos lapidan y aún así seguimos siendo quienes somos. Ahora se acaba de estrenar un documental, Triángulos Rosa por la memoria trans, de aquí de Tenerife, que ha hecho el Cabildo de aquí, de Santa Cruz de Tenerife, donde se recuerda precisamente esto, las historias de Marcela, de Terry, de Donna, fallecida hace escasamente un mes y poco, todas amigas, aparezco también yo, donde precisamente se rescata todas esas situaciones, porque es bueno recordar, ¿sabes para qué? Para no olvidar. ¿Y sabes para qué? Para no volver a repetir las propias historias que decía alguien. En este país, que especialmente ahora está lleno de polarización, de guerra civilismo, de enfrentamiento, de etiquetas, ¿no estás cansada ya de tantas etiquetas prácticamente desde que naciste? Mira, el ser humano por tendencia, por naturaleza, yo diría yo, tiene una cosa casi innata que es colocar todo en estantería porque necesitamos tenerlo todo controlado y todo aquello que se nos escapa y que no está etiquetado, tenemos también una perversa tendencia a perseguirlo o a exterminarlo. No voy a ser yo quien voy a dar una clase de historia ahora para recordar cómo nos hemos comportado a lo largo de la historia de la humanidad con todo aquello que se consideraba diferente. Permíteme, Carla, pero precisamente voy a ese empecinamiento que tenemos, al menos en este país, en buscar dentro de ese orden del que estás hablando, las cosas que nos separan, que nos desunen a ti y a mí, como individuos distintos, y no las que nos unen, que son probablemente muchísimas más, vengamos de donde vengamos y pensemos como pensemos. Es que yo lo he dicho toda la vida, las diferencias no tienen que enriquecer y no distanciar. No es que las diferencias entre tú y yo, es que somos 7.500 millones de habitantes en este planeta y no hay ninguno absolutamente idéntico. Precisamente las grandes culturas se han enriquecido cuando de esas diferencias se han servido. Se han enriquecido ahora cuando tú, aquello que no es un fiel reflejo de ti mismo, tú lo persigues o tú lo exterminas, eso tiene un nombre y tiene un nombre feo, pero indudablemente se avanza y muchísimo mejor precisamente en los encuentros e incluso en las divergencias, porque es lo que nos tiene que hacer enriquecer. Y es verdad, te retomo el principio de lo que me preguntaba, vivimos unos tiempos donde el presidente nos dice que somos capaces de involucionar dentro de nuestra propia evolución, donde sí ciertamente hay crispación, donde esto es bastante palpable en redes. Pero una cosa es el mundo virtual, hay que tenerlo muy presente, aunque también es verdad que el mundo virtual puede cegar vidas, puede ser demoledor, sí, devastador. Te pueden hacer un bullying espantoso. No te quiero decir lo que yo he vivido estos 2 últimos años, terribles. A mí me han llegado a pedir hasta que me suicide. Qué barbaridad. Literalmente. Que me suicide yo y que se suiciden todas las personas trans. Hemos llegado a un nivel donde no había un problema en este país, de pronto ha surgido. De pronto, de la nada, por esto que me dijo una mujer muy sabia, dice Carla, tú creas un problema donde no lo hay, luego lidéralo y vive de él. Y esto es lo que ha sucedido. En este país no existía ningún problema mayor del que hemos contado, de la historia de la transición política, de la ley de vagos de maleantes, peligrosidad social y escándalo público, de cómo hemos ido avanzando, normalizando situaciones que eran singulares, pero que de pronto, de hace 1 año y medio, 2 años, nos hemos convertido, digamos, en el objetivo y en la diana redonda perfecta, las personas trans. Algo absolutamente indecente, obviamente,
porque un colectivo perseguido, excluido históricamente, que de pronto somos sospechosas, sobre todo mujeres, porque encima ha habido una cuestión de misoginia de fondo. Las mujeres trans somos sospechosas de cualquier tipo de barbarie, de violentas, de abusadoras sexuales, o sea, unas barbaridades tan tremendas que esto al final llega un momento que te apabulla, y hay gente que no está preparada psicológicamente para enfrentar tales situaciones. ¿Pero por qué ha surgido esto? Bueno, aquí a lo mejor hay que hacer un análisis más profundo de que no es España, de que es España también, pero es el mundo entero. Estamos viviendo unos momentos de catarsis social mundial, desde la burbuja económica, el pinchazo, donde hemos pasado a aspirar, llegar a finales de mes, donde había momentos, imaginemos, antes del año 2007, ¿alguien se imagina que hubiese tenido cabida fuerzas extremistas, ultrarradicales de la ultraderecha? No hubiesen tenido cabida porque había un momento propicio económico donde nadie estaba pensando en eso. Pero la historia se repite cíclicamente y siempre aparecen obviamente los falsos profetas y los mesiánicos, y vienen a decir lo que la gente quiere escuchar y en unos momentos de necesidad. Y a partir de que estalló todo eso, ahora encima le añades algo surrealista en ese 2020 que parecía que era el futuro, la ciencia ficción, y nos da el recibimiento con una pandemia y en cuarentena y todos aquí encerrados. Entonces es el momento y el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan todo este tipo de situaciones. Entonces, aquí lo importante es que sabemos cuál ha sido nuestra historia. Entonces, es también tener presente que tenemos qué herramientas utilizar para que no se repitan todas esas. La realidad es que hemos vivido estos 2 años, y hablo de las personas trans, horribilis, que diría Isabel de Inglaterra. No es menos verdad que el 29 de junio de este año, que nos ha dejado, el 29 de junio se registró finalmente la ley trans. Al final hemos vencido, porque la razón venció, más que nada, porque estábamos en el lado correcto de la historia, más que nada. Con unos cuantos cadáveres por el camino. Yo misma. No lo quería decir tan duro, pero efectivamente con tu cadáver político, en efecto, entre otros en plaza pública, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, o sea, nunca con la cabeza tan alta, te lo puedo garantizar. Evidentemente. Nunca con la cabeza tan alta. ¿Era eso o no poder volver a mirarte al espejo en la vida, ¿no? No poder mirarme al espejo en la vida, no reconocer lo que se reflejaba en el espejo, pero sobre todo no poder mirar de frente por la calle a mis compañeras, a todas las personas, a todas las personas del colectivo. Miles y miles de personas que en todo el país te han arropado siempre, te han seguido. LGTBI, pero sobre todo traicionarte a ti misma. ¿Cómo tú vas a cargar con ese lastre, con esas piedras en esa mochila? Mi madre decía y te decía, dice, para eso mejor te encierras y tiras la llave al mar, ¿no? ¿Sabes una cosa? Que pasó exactamente lo mismo hace 15 años. ¿Y sabes por qué? ¿Con la primera ley trans? También por el tema trans. Hace 15 años había un compromiso de una ley trans en un programa electoral. ¿Cuál es? Salió el matrimonio igualitario y no salía la ley trans. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema para incluso generar discrepancias y cisma en el epicentro de la izquierda? Es la parte que me gustaría preguntarte porque no acierto. Hace 14 años no fue en el epicentro de la izquierda, era en el epicentro de la derecha, de la conferencia... Hablo en este caso de la segunda ley trans, que es la que crea un cisma incluso dentro del propio partido, de tu partido socialista. No, mira, digamos, eso es erróneo, vamos a ir por partes. El Partido Socialista en su 39 Congreso ya dejó sellado todo esto. Y por si fuera poco, ahora en este 40 Congreso ha habido que volver a votar lo que ya había salido en el 39 Congreso. Curioso, por cierto. A ver,
No es el partido, son personas con nombres y apellidos. Claro, evidentemente. Y eso siempre lo he dicho. Y yo siempre defendí que estaba defendiendo lo que defendía mi partido, pero además lo que defendía mi presidente Pedro Sánchez en su programa electoral. Su programa electoral estaba la reforma de la Ley 3/2007, una ley integral trans y una ley LGTBI. Pero claro, no me digas que suena un poco a coña, quiero decir, porque eso Sí. tenías que recordarlo. Y tuviste que recordarlo incluso con personas con un poder tan excelso que efectivamente te intentaron, y algunas lo consiguieron, brindar como un cadáver político o ponerte efectivamente en bandeja, ¿no? Lo bueno de tener memoria es que luego puedes recordar. Y luego puedes recordar todas aquellas cosas que hemos hecho. Y yo, como soy una hormiguita y tenía todo guardado en casa, es que además en ese texto de la reforma de la Ley 2007, presentado en el Congreso en el 2017, lo redactamos la jueza Lola Galopar y yo. O sea, fíjate, ¿Y qué si sientes conocía. cuando una vicepresidenta del gobierno, digamos, mira hacia otro lado y en el momento culmen, en el momento clave, después de tantos años de lucha, traiciona los pilares fundamentales de tu lucha y de la lucha trans dentro del Partido Socialista? ¿Quieres saber lo que siento? Sí. Lo que sentía Sí. y lo que sigo sintiendo. Que había un presidente del gobierno que se llamaba Pedro Sánchez y que iba a defender todo aquello que habíamos emanado del Partido Socialista. ¿Te sentiste reconfortada y te sentiste respaldada por Pedro Sánchez? Yo a las pruebas me remito. No te falló. ¿La ley está registrada o no? ¿Y tú? Yo sigo para adelante. De frente, siempre. De frente. Después de lo que hemos hablado, vas a volver a bajar la mirada. Vas a Después volver a pedir perdón de que lo que pasó hace 15 años, con una huelga de hambre por medio, Sí. para que saliera adelante una ley con mi amado presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, con el que- amado y en otra época no tan amado. Que recordaremos No. que te manifestaste contra José Luis Rodríguez Zapatero. No, pero eso no tiene que ver. Ajá, bien. O sea, efectivamente, los amores más queridos Tú puedes son los más amar a reñidos, alguien ¿no? y discrepar con él Efectivamente. profundamente, pero digamos, amado, o sea, tenemos una relación perfecta, porque el matrimonio igualitario salió adelante, pero lo que pasó hace 14 años, 15 años, que fue el anuncio, 14 años que fue la ley, al final, 3 años después, se reconoció de que era lo justo, que era de razón y que había estado en el lugar que tenía que estar. Mucha gente no lo sabe, por eso me he sonreído. ¿Cómo se da esa discrepancia con José Luis Rodríguez Zapatero y cómo se vuelve a la senda de esa amistad que hoy es, tremenda? Pues sencillamente, si hay un compromiso electoral, que es el derecho a las personas trans, por las que muchísimas personas tienen un DNI hoy y una partida de nacimiento nueva, yo misma, con una ley vanguardista en el mundo, que era la no necesidad de una cirugía genital para cambiar la partida de nacimiento, que otros países mejoraron y que nosotros tenemos que mejorar, incluyendo a los menores, pues sencillamente si eso no sale, tú tienes que estar Zapatero al lado no se esperaba ese pollo que le montaste. me imagino que no, ni otras personas esperarán, pero es que la que no me esperaba estar en otro sitio que fuera el correcto, en el porqué, lo que había defendido a lo largo de toda mi vida, desde esos primeros años, esa era yo. Mira, yo imaginé el encuentro con José Luis de múltiples formas. Y al final, soy tan resiliente que tú fíjate que las cosas terminan pasando. Al final, en un acto, en la agrupación del PSOE Centro de Madrid, que se hace siempre cuando el orgullo se recibe a todas las federaciones y a todos los colectivos, durante varios años yo presentaba o daba pie. Y un año me tocó presentar a quienes intervenían, y uno de ellos era José Luis Rodríguez Zapatero. Y entonces yo llevé mi DNI en un bolsillo del pantalón y presenté Buenísima a José anécdota. Luis. Buenísima Y anécdota. eso lo recogió Europa Press. Buenísima Y conté toda la historia y llorando, porque he aprendido hasta llorar y a seguir hablando. Fíjate hasta qué punto llegamos.
le dije, gracias, por ti tengo este DNI. Y tú me ves a José Luis Rodríguez Zapatero llorando también en primera fila, esperando a subir. Y entonces, ¿sabes qué, Gonzalo? Al final no pasó nada hace 14 años. Pasó lo que tenía que pasar para propiciar otro momento mucho más interesante, mucho más potente, mucho más irradiante de luz, que era justamente ese, el momento del reencuentro, pero sobre todo el momento de que puedes ir al registro civil e incluso sin quererlo eres la primera persona que inaugura, apertura ese libro allí en Madrid y consigues el DNI. No solamente yo, Marcela, el otro día en el estreno de Triángulo Rosa decía que fue para ella más importante el día que le dieron el DNI que el que se casó con su marido, claro, que el día de la boda. ¿Sabes una cosa, Carla? Escuchándote me da la sensación de que parece que se ha logrado mucho, y digo hemos como país, porque es algo que me gusta siempre remarcar, que somos todos país los que logramos, debería ser así, los que hemos logrado entender. Fíjate qué chorrada hoy, como decías, es muy difícil pensar que en el 80 o en el 70 se tuviese esta mentalidad. Nos ha costado, Dios y ayuda, que todos los españolitos de a pie entiendan que uno puede nacer en un cuerpo equivocado, que uno tiene derecho a amar a quien le dé la gana, sea del mismo sexo o no. Y llegados a este punto, cuando parece que más o menos esto está controlado, por eso decía que la sensación que tengo es que hemos avanzado, pero no lo suficiente, empiezan a irrumpir nuevos conceptos, nuevas formas de entender la vida, de entender la sexualidad, que nos cogen otra vez a traspiés. Y hablo y te menciono términos como la intersexualidad, el sexo fluido, un montón de conceptos que me da la sensación que el españolito de a pie no es tan misógino o tan machista como podemos etiquetarlo, sino que no tiene ni puñetera idea porque no ha tenido y no ha recibido la docencia necesaria para comprender todos esos conceptos y todas esas formas de entender la vida y la sexualidad que quizás en otros tiempos no conocíamos o no tenían nombre, porque han existido toda la vida y les hemos conseguido dar un nombre. Y me da la sensación, y me gustaría preguntarte por todo esto porque ciertamente me inquieta, que más que muchos machistas o más que muchos misóginos o más que muchos retrógrados, que también los hay en este país, hay mucha gente sin conocimiento, sin pedagogía. No. Es que una cosa es el desconocimiento, no conocer algo, y para conocer algo, pues nadie hemos nacido aprendidos y necesitamos precisamente eso, absorber y aprender, como hemos hecho todo el mundo a lo largo de nuestra vida. El desconocer no significa que haya una cuestión de machismo o de misoginia en sí misma. Claro. El machismo y la misoginia es concretamente es infravalorizar a la mujer, tener a la mujer como, digamos, un apéndice a tu servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la misoginia, pues es el odio directamente, ¿no? El que ninguna mujer es buena. O está a la suficiente altura de ese hombre. Del hombre, sí. Para conocer, pues aprender, pero nos enfrascamos más en el enfrentamiento, Carla, pero yo no que creo... en las ganas de dar a conocer Sí. al prójimo, términos que no necesariamente un señor de 80 años tiene que conocer. A ver, pero es que nadie le exige. Por ejemplo, el señor de 80 años te dice, no, que esto es una locura. Pues probablemente este señor no tenga ni puñetera idea, permíteme la expresión, de a qué nos estamos refiriendo y de que en efecto no es no solo una locura, sino que es algo que ha existido toda la vida. Lo que pasa es que no le habíamos puesto nombre. A ver, por ejemplo... Pero sin embargo, volvemos otra vez a lo de este país, nos enfrascamos en pelear, en poner la etiqueta, en que aquel es un retrógrado, en que el otro es un loco porque opina sobre estas cosas, que el otro es un progre. De verdad, fundamentalmente... Bueno, pero porque siempre estamos poniendo etiquetas a todo el mundo. Yo te digo, personalmente, para mí, una persona que no tiene conocimiento de algo, para mí ni es un machista, ni es un retrógrado, ni es un homófobo, ni es un transfobo, sino es que no tiene conocimiento. Claro. La buena intencionalidad se nota enseguida. Oye, quiero saber o esto, perdón, me he equivocado, esto, lo otro. Pero otra cosa es el hecho de que la existencia, el que tú respires,
provoca cerrazón, odio y rechazo. Claro. Eso es el odio. Claro. Y entonces eso es precisamente lo que hay que combatir y lo que hay Carla, y que señalar. con toda tu experiencia, que creo que nos podría ahorrar muchísimo tiempo, ¿cómo podemos solucionar todos estos retos y todos estos aspectos que se nos presentan dentro de... Muy fácil, con lo que siempre intentan tumbar y echar abajo cada vez que se plantea educación, pedagogía, concienciación. Enseñar desde la infancia a niñas y niños el respeto. El respeto que tú señalabas antes. A la diversidad. A la diversidad. El respeto a las diferencias. Pero ¿por qué esta enconada, digamos, resistencia? Siempre que se habla de educar a los niños y a las niñas en la diversidad y en las diferencias. A lo mejor va a resultar que hay ciertos sectores, verdaderos chiringuitos, que se han sustentado históricamente en la discriminación, en la exclusión y en la negación de los otros. A lo mejor, aunque nos parezca muy paradójico, hay a quien no le interesa que haya una sociedad de la convivencia y del respeto, porque al final se han estado nutriendo históricamente de señalar y excluir a otras personas y les interesa esa confrontación. Y tú dices, pero puede ser que haya alguien que le interese la confrontación. Y yo le digo, sí, Gonzalo, sí. ¿Has visto la película No mires arriba, no? Sí. Bueno, pues sí, la está recomiendo yo de moda en estos tiempos, efectivamente. Esa película es tan delirante Sí. que pasmosamente se parece Como a la pedagógica, realidad. tan relevante como pedagógica. Carla, te voy a proponer que en los últimos minutos de esta entrevista pruebes este colchón conmigo. Tú no me digas que vamos a terminar. Sí. Esto se pone en subidito de tono. Este colchón se llama Colossus Sport, que en la campaña publicitaria la hace un canario. Que además lo denominan en Estados Unidos, es uno de los grandes peleadores de la UFC, el hispano más afamado como peleador de la UFC, y lo denominan el guapo allí, es un canario, Juan Espino. Y el eslogan de la campaña es duerme como el guapo, así que nos vamos, tú guapa has sido toda la vida, pero nos vamos a sentir hoy más guapos los dos, recomendándote que lo pruebes y haciéndote las últimas preguntas, que además me lo he tenido que curar un poco con algunos amigos en común en Madrid para hacerte esas preguntas que me apetece hacerte. ¿Te parece? Y dime, Carla, una cosa, ¿qué te parece este colchón? Bueno, que esto yo me lo llevo puesto ya para Madrid. Me han dicho los jefes que te van a mandar uno. ¿Sí? Sí. Bueno, yo me lo llevo. Yo no sé cómo lo voy a meter en el avión, pero tiene que ir para allá. Más guapa no creo que te sientas porque es imposible, pero en efecto, como te decía, este colchón es para dormir como un guapo. Mira, yo tengo una historia con los colchones que no termino yo Venga, de pues encontrar el colchón perfecto. Voy a aprovechar yo la historia con los colchones. Seguramente tendrás muchísimas historias con los colchones. Pero a mí me ha dicho un pajarito, un amigo común en Madrid, cuando estés en el colchón con Carla, cuando estés en la cama con Carla, pregúntale por esos momentos de colchón con gente muy poderosa y con gente muy conocida de este país. Bueno, por favor, esas cosas para una quedan. Por favor, Gonzalo, por favor. Ha habido siempre, históricamente, una relación tremenda, igual de escondida que de tremenda y de real, entre la transexualidad y las esferas de poder económico, político, social, que es el ejercicio más cínico que puede hacer un país. Pero yo creo que no se trata de una cuestión, yo te hablo en mi caso de transexualidad o no, se trata de persona conoce a persona y persona funciona con persona y por lo tanto a partir de ahí ya cualquier esfera o donde al campo que tú lo quieras llevar o a la cama que tú lo quieras llevar y nunca mejor dicho. En aquella época de las fotos que hablábamos, con, Sí. con esas piernas que te gastas, que ponías a medio país y a otro medio también, en esa época supongo que los colchones había que cambiarlos muy a menudo. Yo en esa época y en todas las épocas de mi vida nunca he intentado ponerle límites a todo aquello que me apetecía. Sobre todo porque me he puesto el mundo por montera en el sentido de que si ya iba a estar señalada de per se
Y digo, ya que más me da, ya que tengo la fama, pues cardo la lana. Gente se ha enamorado de ti muchísimo. Y yo me he enamorado de gente. Esa es la pregunta que quería hacerte. ¿Cuántas Hombre, veces te has enamorado? ¿Te has enamorado mucho? yo me he enamorado unas cuantas veces y además he tomado la decisión de que al final estoy con los amigos y al final he decidido que en mi casa y en mi cama solamente va a entrar quien yo quiera. ¿Estás enamorada ahora? Te está costando no, responder, claro. con lo cual sí. No, al revés precisamente, no. Si te refieres a amor de Sí, pareja, sexo ¿no? y todas estas cosas que pasan además de en la cama en otros tantos sitios, Sí. no, en ese sentido no. Ten cuidado, Carla, que me han dicho que cuando uno abandona el sexo lo abandona a uno. Bueno, pero también hay vida. Hay gente que dice que puede vivir de las rentas. No sé si es tu caso. No. En mi caso no creo yo que pueda vivir de la renta. Yo tengo que seguir trabajando hasta el día que me jubile. Y bueno, y la vida se sigue escribiendo. Yo ahora tengo 62, tengo que llegar a los 67 y luego seguiremos escribiendo. Pero ya te digo de momento que con 20 o con 17 tú me dices que yo iba a llegar a los 40 y yo te digo que te deliras. Pero si me dices que llegaba a los 60, te hubiese dicho por aquella que te habías tomado un trip. Venga, la última pregunta. La última. ¿Cómo es mejor? Tú mismo, porque tú preguntas y yo respondo. A mí me encantaría seguir aquí todo el tiempo del mundo. Fíjate. Esa era de Manolo Otero. No, en serio, fíjate que llevo 20 años queriendo entrevistarte, imagínate. Pero quería preguntarte por último, ¿cómo es mejor la cama, a los 20 o a los 60? ¿Cómo mejor a los 20 a los 60? Es que tienes un momentito. Los 20 ha habido un momento glorioso. ¿Y a los 60? Y a los 60 también, sobre todo si es con colchón de este tipo. Claro, ya que estamos aquí vamos a hacerlo con fundamento. Carla, ha sido, de verdad, una de las entrevistas para mí más placenteras que he hecho a lo largo de mi carrera. Te doy las gracias por haberte mostrado tan tú y espero que volviendo la vista atrás dentro de unos cuantos años, tengamos la firme convicción no solo de que has sido una mujer resiliente, sino una mujer exitosa en la empresa que ha decidido desde el comienzo de sus días, que era la de la lucha por los derechos LGTBI. Gracias a ti y sobre todo, y echando la vista atrás, lo importante para mí en esta vida al final es saber que todo mereció la pena. De que todo esto no ha sido en balde y que además el fruto del trabajo de tantas y tantas personas se lo entregamos a las nuevas generaciones para que lo defiendan. Porque decía Pedro Serolo, hemos comenzado y vamos a terminar así, que los derechos se persiguen, los derechos además se consiguen y luego se defienden, porque ya estamos viendo que nos lo quieren arrebatar. De frente nos van a encontrar, querido. Gracias, Carla. A ti. Hasta la próxima.